A todos los que se han ido conectando. Ahí está. Bien. Vamos a dar un minuto más de cortesía y partimos. Muy bien. Ahí mientras que nos quedan un par de segundos más, si quieren ir escaneando ese código QR, para, desde su perspectiva, con una, dos palabras o con una frase, ¿qué es lo que identifican con el concepto de confianza? Muy bien, si les parece, en pos del tiempo y ya hay un buen grupo conectado, partimos. Y muy buenos días. Mi nombre es Miguel Poyat, yo soy socio de Deloitte, líder de la industria de consumo, y hoy nos acompaña un excelente panel. Nos acompaña Yerka, de la Cámara de Comercio de Santiago, nos acompaña Claudia, de SMU, y Carolina, de Laboratorios Chile. Y vamos a estar presentando junto con Francisco Pecorella, director de nuestro área de Customer Strategy and Applied Design. Así que muy buenos días, nos quedan unos 55 minutos sumamente interesantes, y junto con eso los invito a todos los que se han ido conectando a volver a escanear el código QR y completar en una frase, palabra, etcétera, qué es lo que identifican, qué es lo que relacionan con este tema de confianza. Es clave el tema este, ¿no? Digamos, de cómo a partir de la confianza vamos generando experiencia, vamos generando lealtad, vamos generando conexión con nuestros clientes. Vamos a dar esos segundos, y si la tecnología funciona, dentro de 30 segundos debiésemos poder ver algo. Y si no, lo seguimos conversando. Hay temas claves en este tema de confianza, ¿no? En cuanto a poder entregar seguridad, poder dar certidumbre, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, con temas de tranquilidad, ¿sí? Álvaro, yo creo que si lo tienes ahí para poder ir presentando que cómo nos ha ido dando esto, ¿sí? Perfecto, ahí necesito que... Exacto. Bien. Le vamos a ir contando después sobre una serie de estudios que hicimos, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, que tranquilidad, transparencia, lealtad, certeza, entrega, expectativas, esto a uno se lo tuercen un poco más difícil. Empatía, certidumbre, responsabilidad, seguridad de resultados, coherencia, cercanía, de vuelta empatía, honestidad, sinceridad, cumplir, muy, muy buenos conceptos, que los vamos a ir viendo. Si podemos ir pasando a la presentación, de vuelta, gracias. Estos conceptos, y si nosotros, y es bien complejo el tema, ¿no? Si tuviésemos que buscar una definición, ¿sí? Y siempre asociado al tema de experiencia, ¿no? Porque la verdad que la confianza tiene una explicación bien amplia, ¿sí? Pero siempre decimos que esto es la base de una relación significativa, ¿sí? Entre una entidad y sus partes interesadas. Pero lo más importante es que esta confianza se construye momento a momento, acción a acción, y con todo lo que las empresas hacen en todas sus instancias de cómo se relacionan con sus clientes, van construyendo confianza, o como vamos a ver en un estudio ahora, cómo se puede ir destruyendo, ¿sí?
Entonces, este tema de la confianza ha estado siempre en el centro y todos ya lo conocemos, pero en el último tiempo, y esto es un estudio que ahora les vamos a pasar los QRs para que cada uno se lo pueda ir bajando, ¿sí? En el último tiempo las empresas se han dado cuenta de la importancia que tiene la confianza a la hora de mantener la lealtad y sobre todo el impacto que tienen los resultados dentro de las mismas organizaciones. Este estudio de Deloitte Future of Trust, que ahora así que después cuando compartamos esto y dejamos los QR disponibles, plantean un par de indicadores bien fuertes, ¿sí? En términos de aquellas empresas, y esto es un estudio a nivel global, que han tenido problemas de confianza, que han salido en prensa, etcétera, su capitalización bursátil, su valoración ha caído entre un 20 y un 56%, ¿sí? Y comparado con su competencia, realmente se van quedando atrás entre un 26 y un 74%. En los últimos años, cuando nosotros podemos totalizar el valor o el costo que tuvo en términos de capitalización bursátil, estamos hablando que instancias o este tipo de hechos que pegan a la confianza han costado en el mercado 2.5 trillions, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos ahora a medir esto, ¿qué recompensa tiene cuando las empresas realmente trabajan en pos de la confianza? ¿Sí? En general, de vuelta, viendo cómo se comportan contra sus competidores, ¿sí? Lo superan por 2.5 veces. Y temas bien tangibles, ¿sí? El 88% de las personas que dicen que confían en una empresa, que confían en una marca, vuelven a comprar, ¿sí? O incluso prueban un nuevo producto o un nuevo servicio. No voy a ir yo, digamos, por todo esto, pero también tiene un impacto importantísimo, sobre todo con la presión que tenemos todos hoy sobre cómo gestionar nuestro talento. El talento que trabaja en una empresa que genera confianza, que trabaja con la confianza en el centro, hace que ese talento, que ese grupo de colaboradores esté un 74% con menos estrés, un 106% con mucho más energía, 50% más, digamos, más de productividad y en general mejora el engagement. Entonces, tanto el tema de confianza impacta del lado de los propios resultados, después cuando escaneen el QR hay una cantidad de datos bastante más amplias que estos, como dentro de nuestra propia organización. Entonces, después les vamos a dejar como para que lo sigan viendo, pero dejo un par de segundos sobre esto, ¿sí? Hay dos estudios de los que vamos a estar conversando ahora. Uno, que nos va a comentar ahora Francisco Pecorella, ¿sí? Que lo hicimos junto con DEC, que es de cara dentro de las organizaciones, ¿sí? Cómo las organizaciones están gestionando la experiencia, cómo están sus áreas formadas. Y después hicimos otro estudio que lo hicimos a los mismos consumidores, se hizo este mismo año, para poder entender desde el punto de vista de la gestión o del proceso de gestión de reclamos, de quejas, etcétera, cómo esa experiencia impacta en la confianza. Después volvemos a poner el tema de los QR, ¿sí? Pero en pos del tiempo, si te parece, Francisco, te paso la voz. Sí, totalmente. Muchas gracias, Mike. Tal cual, este estudio que nosotros les vamos a presentar el día de hoy es el primer estudio. Se trató de un estudio descriptivo que realizamos en conjunto con DEC, que es la Asociación para Experiencia de Cliente. La recolección, organización y procesamiento de todos estos datos del informe se los vamos a compartir y representa a empresas y profesionales que respondieron y que fueron parte de una muestra dirigida. Por tanto, lo que queremos aquí aclarar es que no representa la distribución de empresas del país por tamaño sector industrial, sino que fue dirigida. Entonces, el instrumento tenía 20 preguntas que disponibilizamos a través de una plataforma digital y los datos se recogieron en esa plataforma entre enero y febrero de este año. Obtuvimos un total de 104 respuestas de diferentes profesionales que representaron a 64 empresas que participaron en el estudio. Entonces, respecto al perfil, para que ustedes se vayan centrando, respecto al perfil de quienes contestaron la encuesta, 58% de los participantes pertenecen a empresas con más de 1.000 colaboradores y el resto a menos de 1.000 colaboradores. De modo que la representatividad es bastante mayoritaria en empresas grandes. Y en relación con los sectores, ya para no aburrirlos quizás con estas cifras y entrar en los insights,
El estudio fue multisectorial y tuvimos una mayor representatividad en servicios financieros con un 28%, en salud con 19% y en consumo masivo y retail con 13%. Entonces, insisto, hay que considerar que esta muestra fue intencionada en compañías que trabajan en la experiencia de sus clientes y principalmente las personas que respondieron a la encuesta son o gerentes de marketing o gerentes de experiencia de cliente o a nivel de subgerencia. Entonces, si avanzamos al siguiente, exacto, tenemos 11 insights. El estudio es mucho más profundo, insisto, se los vamos a compartir y hay algunas grabaciones que también podemos compartirles. Y lo primero que vemos, el primer insight que recogimos de este instrumento es que las áreas de CX se están consolidando dentro de las empresas. Y es que vemos que estas áreas, hoy, los profesionales encuestados se muestran muy comprometidos y también empoderados en CX. Hay una identificación con las áreas de CX propiamente tal y también el nivel de responsabilidad que declaran. Entonces, en esa línea se infiere que existe una consolidación de las áreas destinadas en estas empresas. Segundo punto, como vimos, contar con un área de CX que lidere la gestión de CX parece que es un pilar necesario y facilitador si queremos poner a los clientes en el centro, pero esta gestión de experiencia ya está siendo abordada de lo que nosotros recogimos en el instrumento como una estrategia con objetivos y estructura organizacional definidos por las empresas ya desde hace algún tiempo. El punto número 3, o el insight o hallazgo número 3, es que la mirada cliente céntrica sentimos que llegó para quedarse. Y lo que vemos por los resultados que lo que vemos en el centro, y hoy la responsabilidad no recae solo en el área de CX o de experiencia de cliente, sino en toda la compañía, lo cual refleja que el grado de madurez va avanzando y la evolución en este tema de las propias empresas también está en constante avance. El insight número 4, llegamos a que la escucha del feedback del cliente ya hoy se entiende como un eje estructurante y se entiende que es desde un desde, algo así como cuando nosotros vamos a un hotel y esperamos desde un básico el agua caliente y el wifi, lo mismo se interpreta con los resultados que nosotros recogimos de la encuesta. La escucha del feedback se entiende como un desde, como algo básico. Las organizaciones que no tienen hoy una escucha del feedback probablemente quedaron ya muy atrás. El quinto insight que recogimos del estudio es que la información de los clientes debe fluir y enriquecer la propuesta de valor. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que los desafíos que nos presentaron, estas 104 respuestas que nosotros recibimos, los desafíos apuntan a hacer más transversal el flujo de la información sobre los clientes y que esta información no se quede únicamente con el área de CX, sino a que toda la organización la conozca, la use y que por supuesto utilicen estos insights de manera que los datos sobre la percepción de los clientes no sean únicamente descriptivos, sino que también se utilicen para incidir, por ejemplo, en los análisis predictivos que realizan hoy las áreas comerciales. El sexto insight es que la gestión, y este nos pareció quizás uno de los más reveladores, es que la gestión del close the loop debe pasar de la intención a la acción. Casi la mitad de las personas que respondieron la encuesta nos indicaron que este close the loop les cuesta mucho tomarlo, que las empresas no están tan sincronizadas con este close the loop y ahí hay un desafío relevante. ¿Qué es lo que quiere decir el close the loop? Que a partir de la resolución de un caso, a causa de la insatisfacción o un quiebre de la experiencia, ese cierre es muy valorado por los clientes. Sin embargo, aún falta convertirlo en un proceso bastante sistémico y que funcione de forma bastante líquida. El séptimo insight es que también uno de los principales desafíos está en contar con indicadores de negocio o economics sobre la gestión de CX, es decir, cómo aterrizar esa medición a una estrategia y objetivos claros de CX sigue siendo un desafío según los encuestados y el espacio de mejora que nosotros vemos ahí y sobre todo que en esta audiencia que tenemos el día de hoy hay gerentes o subgerentes de experiencia de cliente, nuestra recomendación es, bueno, cómo traducir esos beneficios de gestionar CX en economics, porque a fin de cuentas es lo que nos va a permitir con el CEO o con el directorio poder obtener mayores recursos para impulsar el CX. El octavo insight es que se necesitan tecnologías que retroalimenten a los equipos y orquesten la información 360 al cliente. Lo que vimos en el estudio que recogimos es que hay mucha tecnología para adquirir el feedback, pero no todas las organizaciones tienen
o una gran parte de las organizaciones no tienen la tecnología para manipular esa data, y una vez que reciben el feedback del cliente les cuesta mucho procesarla, analizarla, correlacionarla. Y hoy tenemos tecnología disponible en el mercado que nos permite ayudar con esto. El noveno insight es que se requiere profundizar y desarrollar aún más la cultura centrada en el cliente. Si bien nosotros lo que estuvimos evidenciando en el estudio es que la cultura debe inspirarse en la experiencia del cliente, lo cierto es que los encuestados que nosotros obtuvimos coinciden en que se debe seguir trabajando en ella. Recuerden que la cultura no es algo que se construye o que se declara, igual que la confianza, sino que es un motor o un músculo que se va desarrollando. El décimo insight, y ya el penúltimo, es que la principal preocupación apunta a no poder adaptarse a los cambios de comportamiento de los clientes. Y bueno, todos nosotros aquí hemos vivido una serie de cambios en un entorno totalmente VUCA durante los últimos años, y ahí la inquietud que nos manifiestan los encuestados, casi en su mayoría, es que, bueno, afectar la experiencia ofrecida en caso de no reaccionar rápidamente a los cambios de hábitos, fruto del empoderamiento de estos clientes, del cambio de consumo post-pandemia y las demandas ciudadanas, entre otros factores, es algo que los tiene muy preocupados de cómo este entorno VUCA y cómo poder reaccionar muy rápido. Y el undécimo insight, y no menos importante, sentimos y nos dio bastante gusto saber o conocer esto, es que la autoevaluación sobre la gestión de CX es positiva y con muy buenas perspectivas de crecimiento. Lo que vemos es que desde una mirada retrospectiva, y sobre todo si nosotros comparamos este estudio con otros que hemos hecho en otras geografías en la misma línea, es que existe una buena autoevaluación respecto del avance de las empresas en materia de CX, desde la instalación de sistemas de medición hasta la gestión diaria, y donde hoy existe un consenso, al menos insisto, en las personas que nos respondieron en este estudio, es que el tema debería adquirir cada vez más relevancia en un futuro muy próximo, donde este próximo es muy pocos meses o años. Mike. Buenísimo, Francisco, gracias. Sumamente interesante, ¿no? De cómo en los últimos años hemos ido viendo esta evolución, y lo vamos a conversar después con Claudia, Yerka y Carolina, sobre la importancia de las áreas de experiencia dentro de las empresas. Siguiente estudio, que vamos a hacer un par de highlights sobre esto nomás, es ahora, de cara a los consumidores, ¿dónde identifican que hay una mayor fricción? No se preocupen por la letra pequeña, lo que lo están, a los que les cuesta verlo, ¿sí? Después les pasamos el QR de esto de vuelta, ¿sí? Pero ¿dónde se identifica que hay una fricción? ¿Dónde en la relación con los clientes se va construyendo o se va destruyendo confianza? ¿Sí? Entonces, ¿dónde sobre todo, y empiezo del lado izquierdo, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos que llevan a un cliente a levantar una queja o un reclamo? Es por supuesto más que conocido por todos los que estamos aquí, es por incumplimientos, sobre todo en temas de retail, por incumplimientos de despacho, retiro, por la calidad de atención, ¿sí? Sea en un proceso de atención al cliente o sea en un proceso de venta, ¿sí? Y sobre todo por errores en cobros, que ahora lo vamos a ver sobre eso cuánto más impacto tiene. Ahora, el dato realmente llamativo o el dato importante a prestar atención con esto es que el 65% afirma que cuando sufre algo de esto en cuanto a una acción de fricción, disminuye la confianza que tiene hacia la marca, hacia la empresa. Y ya lo hemos visto antes el impacto que tiene esto. Ahora, como no todo es malo, ¿cómo se puede construir confianza? ¿Sí? Entonces, cuando esa gestión de quejas o reclamos es bueno y entrega transparencia, es una atención rápida, tiene una solución clara, y me permite dar un seguimiento, un 66% afirma que en esa gestión, cuando se mejora la experiencia, mejora la confianza, y de vuelta le pega a lo que habíamos estado viendo antes, ¿sí? Y cuando decimos la unión y la intersección que hay entre que la experiencia es confianza, ¿sí? ¿Qué tipo de aspectos empiezan a impactar y cómo puedo elevar esa confianza a través de una mejor experiencia? ¿Sí? Entonces, cuando estamos en el mundo de plataforma digital, que conversaremos después con Yerka de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿sí? Directora de e-commerce, ¿sí? Y esto es algo bien particular, ¿no?
en todas partes el consumidor, cuando ve que hay promoción o descuento, que podremos llegar a debatir que cuánta razón tienen, ¿no? Que porque tengo una promoción, tengo una mejor experiencia, pero lo siguen levantando como que eso eleva mi confianza, que eso eleva la experiencia, ¿sí? Pero sobre todo, y se va repitiendo en distintos ámbitos, la disponibilidad y la claridad de información, ¿sí? Y en plataformas digitales que no tenga fallos, que no se caiga, que cargue rápido, etc. Que son cosas que por suerte digamos, se ha ido bastante y se ha ido trabajando fuerte sobre esto. En el mundo de tienda física, de vuelta, vuelve el tema de promociones y descuentos, pero sobre todo pensar cómo atiende las personas de venta que están en sala, ¿sí? Cuán claros son, cómo entregan información, cómo resuelven dudas, sigue siendo fundamental, ¿sí? Y desde los desafíos que hay sobre cómo podemos ir mejorando esta confianza con los clientes, dicen de vuelta sale el tema de promociones, ¿sí? Pero salta de vuelta el tema de plataformas digitales, y cómo puedo garantizar, y acá hay un tema clave, la confianza en la gestión de datos, ¿sí? Pasa a ser algo donde todos los consumidores tienen una muy alta preocupación sobre qué van a hacer con mis datos personales, y entregar esa transparencia, ¿sí? Sobre qué hago con sus datos, que los datos no son de la empresa, sino que siguen siendo de la persona, y cómo los gestiono y cómo los protejo, sigue impactando en cómo genero una mejor experiencia, y por ende, que es la tesis de todo esto, mejor experiencia, mejor confianza, mejores resultados, ¿sí? Y como en cuanto a las acciones puntuales, digo, si cumplo con los tiempos de despacho, si entrego calidad y eficiencia en todo el proceso de quejas y reclamos, les soy claro sobre cómo es, que no es tanto si lo resuelven satisfactoriamente, sino sobre todo cuál es la claridad que tengo en el proceso, que haya celeridad en la respuesta, ¿sí? Eso, de vuelta, impacta en una buena experiencia y sigue impactando en una confianza positiva, ¿sí? No lo habíamos dicho al principio, pero digamos ya varios han estado en webinars como estos, preguntas y respuestas, y pueden ir pasando sus preguntas y respuestas para que ahora, cuando pasemos al panel, vayamos trabajándolas, ¿sí? Entonces, dejamos un par de segundos, ahora sí, para que puedan bajarse esto, y quisimos dejar un buen tiempo, digamos. Hay mucho para contar sobre cada uno de estos estudios, pueden ir escaneando el código QR, si a alguien no le funciona, yo creo que podemos igual dejar después de los que se han ido conectando, les podemos mandar el mismo que en el PDF, ¿sí? Pero está el primer estudio que hicimos junto con TEC, sobre cómo es esto puertas adentro, ¿sí? Siguiente estudio es este que le estaba contando, ¿sí? Sobre cómo la importancia de la experiencia y la tesis de cómo impacta en confianza y por ende impacta en resultados, y el estudio global que yo les comentaba bien al principio. Y si no, en la dirección de nuestro sitio web, allí también pueden ir bajándolo, ¿sí? Damos unos segundos más, y si les parece, pasamos a nuestro excelente panel, ¿sí? Puedo decirles con Yarka Yukovic, ¿sí? De la Cámara de Comercio de Santiago, con Claudia en Bamondes y Carolina Betancourt de SMU y Laboratorios Chile respectivamente. Así que Claudia, Yarka, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí, ¿sí? Y ya hemos visto por el chat de preguntas y respuestas que hay mucha ansiedad sobre el tema. Entonces, si te parece, Yarka, disparo la primera que me pregunta desde la visión de e-commerce de la Cámara de Comercio. ¿Cómo crees que el aumento del e-commerce y cómo esto ha impactado, y sobre todo pasamos de un proceso pandemia donde todo fallaba, etcétera, y cómo lo ves hoy, digamos, cómo esto ha ido impactando la experiencia del cliente y cómo se ha ido generando confianza? Muchas gracias primero por la invitación y feliz de participar junto a Claudia y Carolina, así que gracias. Nosotros desde la Cámara justamente hemos tenido una gran preocupación por todos los procesos. Sabemos que hay dos grandes hitos que generan confianza o desconfianza en los consumidores, y que es el tema de los medios de pago y la logística.
Los consumidores necesitan certezas, necesitan saber cuándo les va a llegar el producto, y si el producto no llega en las condiciones que fueron comprados, o si al momento de pagar no se respetan los precios o hay problemas en el pago, eso va generando desconfianza. Y como una manera de apoyar en este proceso o apoyar a nuestros socios, en la Cámara se creó hace ya 1 año y medio, 2 años, pero este año ya tiene vida propia, resolución en línea. Y esto se pone activo principalmente para los cyber, que es cuando se produce la mayor cantidad de transacciones de todos los e-commerce, y por lo tanto nosotros tenemos que ir en ayuda, por un lado, de las marcas para que entreguen un mejor servicio de atención al cliente y no tengan que llegar a judicializarse los reclamos, y por otro lado para los consumidores, para dar más certeza. Entonces es así como disponibilizamos esta plataforma para que los consumidores puedan entregar ahí, hacer valer sus reclamos, a través de algoritmos hace un match entre las necesidades del cliente y las opciones que puede ofrecer la empresa. Y lo importante de este proceso, que nos ha permitido disminuir los reclamos el 50% se gestionan en 24 horas, entonces esto es muy útil para ir manteniendo la confianza, que es lo que decía, no sé si Francisco o tú, Miguel, de cómo mantener. Entonces, claro, uno puede tener de repente un mal servicio porque se produjo un error y todo, pero en la medida en que haya una respuesta rápida y una solución al consumidor, va a seguir comprando porque va a ver que hubo una intención por parte de la empresa. Entonces, los acuerdos, si es que no hay acuerdo, en este caso resolución en línea, en forma inmediata se somete a una mediación, y como te decía, el cliente quiere certeza, quiere saber cuándo le va a llegar su producto, quiere saber si el producto le llegó mal, cómo, dónde reclamo, que haya una buena atención al cliente. Entonces, desde que implementamos esto ya en los cyber del año pasado y en el de este año, ha habido una muy buena disposición de los consumidores a reclamar, en el caso que tengan alguna consulta o algún reclamo, a través de resolución en línea, y eso con el nivel de rapidez de respuesta y de solución ha permitido mantener la confianza en esas marcas que están inscritas en esta plataforma. El comercio electrónico ha sido clave en todo esto de la pandemia, y como Cámara hemos tenido que ir entregando alternativas y soluciones a los consumidores para mantener la confianza en el comercio electrónico, que es relevante actuar. Entonces, para tener gente preparada, por un lado, desde la Cámara o desde los socios, para mantener el alto nivel del comercio electrónico. Buenísimo, Yarka. Suena interesante, ¿no? Digamos, sobre cómo vuelve a reforzarse el punto con lo que tú estabas comentando sobre la claridad de la información. Obvio que, digamos, que todo frente a un reclamo quiere que se solucione y que se solucione a favor del consumidor, pero si te entendí bien, y para volver a repreguntarte, es sobre todo la importancia en cuanto a la claridad. En cuanto a la claridad, esto es lo que va a pasar, esto es tu fecha. No llega Exacto. tu producto, llegan tal, digamos, en Lo tal que más otro. le importa al consumidor es la certeza. Puede ser que Es, no le vayan a cumplir, por ejemplo, en el momento de comprar, a lo mejor le dijeron que el producto va a llegar en 48 horas y se va a atrasar, pero si la marca le dice, oye, tuvimos un problema, nos vamos a atrasar, acá puedes hacer el seguimiento a tu compra, eso lo tranquiliza al consumidor, se siente más seguro en seguir confiando en esa marca, y por lo tanto no va a dejar de comprar ahí. Necesita certeza, no importa que la solución que le están dando pueda no ser tan favorable como había sido inicialmente, pero al tener la certeza, tener la confianza de que le van a responder, eso ayuda a la confianza y, como decían ustedes, en los resultados del estudio. buenísimo, buenísimo. Bien, genial. Ahora pasamos con Claudia Bamón desde SMU para entender ahora la visión, Claudia, desde el lado de retail, ¿no? Cuando entendiendo y todos estos estudios y lo que estamos conversando, ¿sí? ¿Qué rol juega desde el punto de vista de retail? Y quizá ambos, ¿no? Tanto canal digital como canal físico, ¿qué rol juega la confianza en la construcción de experiencia? Gracias, Miguel. O sea, yo creo que la confianza en el caso del retail es básica. Si la gente no confía en nosotros, nosotros no vendemos. Así de simple, como finalmente nosotros somos una empresa, un intermediario entre las marcas y lo que se ofrece, pero lo que la gente va a buscar a nuestras salas o en el e-commerce es el servicio, es
es efectivamente como la confianza finalmente depositada en las marcas que nosotros vendemos y qué sé yo, pero nosotros se traduce en cómo entregamos el servicio. Yo creo que la relación con el retail, y un poco por lo que decía ayer, que lo que decían ustedes al principio, al final esto es como las relaciones con las personas. Cuando está todo bien, la confianza fluye de manera muy natural y todo, pero es como cuando uno dice, oye, los amigos se ven en las buenas, pero sobre todo en las malas. Yo creo que pasa también lo mismo en la relación con el retail. En general, a nosotros nadie nos va a felicitar porque tenemos stock de productos, porque los carros funcionan, no son en el fondo atributos bien higiénicos del servicio. Pero sí, en el minuto que hay un problema, la confianza se juega en cómo respondemos, incluso los quiebres de experiencia, creo yo que son una oportunidad de reforzar confianza, igual que en una relación, cuando uno tiene un problema con un amigo y lo resuelve, y en el fondo queda en un nivel superior, en una relación un poco más madura, incluso más estable. Creo que si es que uno es capaz de solucionar los quiebres de experiencia a tiempo, incluso puede obtener ese efecto. Ahora, para eso, ¿qué es relevante? Es también la empatía, lo que mencionaban en esta nube de palabras que salió al principio, y es que cuando el cliente en el fondo va a comprar o compra en el retail, uno tiene que entender que la experiencia no se termina cuando se va de la sala o cuando recibe el producto, sino que es cuando lo consume, es cuando en el fondo, cuando logra concretar el plan, sobre todo, no sé, si alguien te compra carne, va a hacer un asado y todo, ahí se termina la experiencia con el servicio, y sobre todo si ahí hay un quiebre, en el fondo es todo eso lo que uno tiene que entender, no es solamente me salió mal un producto, o hay estaba mal etiquetada una promoción, o hay un problema con el precio, sino que todo lo que eso implica para un cliente, sobre todo cuando se da cuenta después, porque en el fondo ahí hasta allá se extiende la experiencia de compra. Entonces creo que la empatía hacia eso, sobre todo en el mundo de la alimentación, que es un tema tan delicado, es súper importante entender que la experiencia de compra se extiende mucho más allá de la sala, y la confianza, por lo tanto, en nosotros, o los espacios donde se juega la confianza, llegan hasta allá también. Y lo otro que creo que es, sobre todo en el mundo presencial, que es cada vez más, uno lo ve en los estudios y en los comentarios de los clientes y todo, el cliente cuando va a una sala tiene la oportunidad de ver cómo funciona una sala, cómo están las cajeras, cómo están los reponedores, cómo está la gente que te atiende. Y para la gente cada vez es más relevante también eso. No solamente lo que vendemos, sino cómo lo vendemos, cómo está la gente que lo vende, y sobre eso también es parte de la expectativa que tienen las personas de encontrarse con empresas sustentables, empresas que mantengan bien a sus trabajadores, gente que esté satisfecha, que en el fondo vean también que hay una preocupación ahí. También esa dimensión están demandando hoy día los clientes como base también para la construcción de la confianza. O sea, yo no voy a confiar en una empresa que veo que abusa, maltrata, o que no sé, que contamina mucho, que no sé, que no va acorde como a los patrones de sustentabilidad que se están esperando hoy día. Entonces creo que finalmente es tan grande los espacios para construir confianza, que tenemos muchas oportunidades, pero también tenemos muchos ámbitos en los cuales tenemos que tener cuidado y tenemos que preocuparnos efectivamente de que esta visión 360 al interior de las empresas de retail existan, porque en todos esos espacios finalmente se juega la confianza con los clientes. Buenísimo, Claudia. Que me quedo con dos grandes conceptos, ¿no? Que esa confianza se construye hasta el uso, consumo y posterior del producto, ¿no? Sí. Como lo habla, digamos, un asador nato, pero de cómo, y sobre todo como empresa, cómo seguimos conectados con nuestro consumidor después que salió de la tienda, después que cambió y que hizo un clic, ¿sí? Cuando sigue interactuando con el producto, servicio, el que no poder, digamos, estar siempre con foco de no poder perder el canal, de que igual lo sigo escuchando, que igual sigo estando cerca. Y tocaste un tema interesantísimo que será para otro estudio que lo estamos también trabajando, que es cuando las empresas tienen un propósito y se posicionan como que somos sustentables, que estamos preocupados por el medio ambiente, preocupados por nuestros colaboradores, hacerlo realmente realidad. Nuestro estudio después, cuando se los consigan bajar,
hace un doble clic sobre eso, entre cuál es mi relato y si realmente se vive así, porque si ese mismo relato no se ve en la realidad, destruye confianza. Así que Sí. buenísimo. Carolina, desde el punto de vista de Laboratorios Chile, y solo de casualidad te tocó el tema COVID, ¿no? Pero ¿cómo vemos y cómo ven ustedes digamos, de toda la crisis COVID que hubo y cuánto esto impactó en la experiencia del cliente y la construcción de confianza? Porque, digamos, siempre decimos, el mundo cambió después de esto. Sí, no, de todas formas, de hecho, yo creo que la industria de la salud fue una de las que tuvieron cambios impresionantes, de verdad que solamente el hecho de que ahora tú puedas tener telemedicina y que sea más instaurado en el día a día, hace que las personas ya empiecen a pensar en esta experiencia de usuario de cara a la salud de manera totalmente diferente. Durante todo el proceso de COVID pasó que las personas empezaron a tener patologías mucho más importantes en términos de depresión, mala salud por falta de hacer ejercicio, etcétera. Y eso cambió la dinámica de cómo las personas empezaron a abordar la salud y cómo empezaron a abordar sobre todo su estado mental previo a la pandemia y ahora que estamos saliendo, cómo eso queda de todas formas viviendo en las personas y cómo ellos, esta incertidumbre que nos generó durante todo el proceso de la pandemia, la pospandemia, incluso nosotros no esperamos cambios tan abruptos. Entonces yo creo que sobre todo las empresas y en el ámbito de la salud tienen una misión súper importante de entregar a los pacientes, a las personas que buscan, digamos, en esta industria soluciones, certeza de, oye, tu tratamiento se puede hacer, tu tratamiento es posible hacerlo vía digital, este medicamento te va a funcionar, va a solucionar tu patología, y estos pequeños niveles de confianza que podemos brindar en todos los puntos de contacto que tenemos con nuestros diferentes clientes son súper importantes porque eso es lo que la persona hoy está buscando después de, sabemos que el mundo puede cambiar, sabemos que hay mucha incertidumbre política, social, COVID, etcétera, pero necesitamos sí nosotros como seres humanos tener la confianza y la tranquilidad de que podemos vivir sanos, saludables y que tenemos la opción de hacer esto aún después de la pandemia. De hecho, muchos de los tratamientos que las personas venían haciéndose se detuvieron durante el COVID y estamos ahora en un proceso de recuperación donde los hospitales, clínicas, etcétera, se están volviendo a aprender a habilitar para permitir que todos estos tratamientos rezagados empiecen a entrar. Entonces, como también brindamos una buena experiencia a estas personas que tuvieron tratamientos importantes parados durante un tiempo importante y cómo hacemos que se vuelvan a incluir en todo el movimiento de salud, en todo el movimiento hospitalario de manera simple y que no sea un trauma volver de nuevo a todo el proceso de tratamientos médicos. Así que yo creo que aparte, digamos, de toda la digitalización que empieza a abrir, digamos, que la salud de verdad se vea como una posibilidad de tener digitalización desde la telemedicina o los wearables o cualquier digitalización o producto tecnológico que te pueda generar un punto de contacto importante. También la otra es cómo volvemos a usar, digamos, toda la batería de salud de forma simple, amigable y obviamente con empatía, que yo creo que lo hemos comentado todos en todas las industrias, cómo somos empáticos con nuestros pacientes, con las personas que vuelven a los tratamientos, cómo se vuelven a instaurar y se genera confianza desde la salud para que los tratamientos fluyan y las personas estén saludables. Buenísimo, Carolina. Y, digamos, sigue haciendo énfasis sobre esa cercanía, sobre esa empatía, sobre eso, esa cercanía que transmite, realmente te conozco, te entiendo y sé qué es lo que estás pasando, sobre todo en el ámbito de salud. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pasamos, si están estudiando varias preguntas ahí en el icono de preguntas y respuestas. Esta te la paso a ti, Francisco, demostrado que eres el dueño del estudio. Gustavo está preguntando en las unidades de Customer Experience, ¿siguen principalmente enfocadas en ser los auditores de experiencia o estamos viendo un cambio importante en cómo esas unidades están ya dentro de los equipos de productos digitales y cómo se puede gestionar mejor el feedback y por ende tener palancas para poder accionar? Ok. Hola Gustavo, muchas gracias por tu pregunta. Mira, en el estudio, por el formato en que fue diseñado y al ser un instrumento cuantitativo, no tenemos forma de evidenciar si este cambio está ocurriendo. Sin embargo, lo que nosotros vemos en los clientes que
hoy acompañamos o que hemos acompañado es que literalmente muchos de ellos, sobre todo diría yo que en la industria financiera, en la industria de consumo y retail y en la industria de telecomunicaciones, están transicionando a distribuir equipos de experiencia, es decir, personas que antes formaban parte del equipo de CX, en los equipos de construcción, y no únicamente de construcción, sino también de soporte y de evolución de los productos. Y esto es para estar literalmente de cara a lo que está ocurriendo con el mismo, y así poder tomar esas acciones que prioricen features en muy corto tiempo, enterarse de problemas, ir midiendo la usabilidad o cómo el producto digital está siendo adherido, haciendo test, A/B test y otros tipos de test en la punta. Entonces, lo que estamos viendo es eso. Sin embargo, en el estudio no hicimos esa pregunta, ni tampoco tenemos forma por la forma en que fue construido y diseñado de obtener esto. Pero es lo que vemos nosotros con los clientes. Es decir, vemos una clara evolución hacia allá, que es hacia donde la mayoría de las organizaciones relevantes están moviéndose o ya se han movido desde hace unos años. Buenísimo, buenísimo. Yarka, y digamos, esta es como la que nos pregunta el millón, ¿no? A ver si desde la perspectiva de la Cámara de Comercio, cuando nosotros vemos, digamos, los distintos puntos de experiencia, ¿sí? El clásico journey, digamos, ¿dónde ven ustedes, dónde crees tú que se construye o se destruye confianza? ¿Dónde dice la experiencia que hay que ponerle foco? Uy, hay varios puntos, ¿ah? No es solo uno, te diría yo, porque todo va a depender de qué tan informado esté el consumidor, y qué tanto investiga antes de comprar. Entonces, por ejemplo, desde el sitio web donde se visibiliza un producto, tienen que estar claros los términos y condiciones, las condiciones de derecho a retracto, si hay o no hay, cómo aplica, las condiciones de despacho, de las garantías de los productos. Entonces, toda esa información tiene que estar muy, muy clara, de manera que cuando el consumidor compre, lo haga de manera informada. Ahora, por ejemplo, nosotros acabamos de terminar el miércoles Travel Sale, que era una fecha, un vertical de turismo, y ahí era súper importante destacar en la página oficial de Travel Sale todos los protocolos COVID y en las distintas partes del mundo. Y también que es un tema también relevante, qué pasa con los cambios de pasaje, los cambios de fecha, cuáles son los protocolos a seguir, y ahora se incorporó en el turismo, por ejemplo, la obligación de tener un seguro. Antes el seguro era obligatorio solo para Europa, ahora es obligatorio para cualquier viaje, y también hay condiciones, por lo tanto, de derechos a retractos que incluyen a través de los seguros. Entonces te diría que parte desde el proceso en que tú vas a comprar, en que tenga que estar toda clara la información. Y después, bueno, por supuesto en el carro de compra, ahí que te estén cobrando lo que es lo que corresponde, que el precio esté bien impuesto en el carro de compra, y que al momento de pagar el cargo en tu tarjeta de crédito, el medio que determinaste para pagar, sea correcto. Entonces ahí hay otro tema de fricción. Y después, ¿qué pasa con el proceso de logística que hablábamos al principio? Ahí los consumidores ya pasaron ya se informaron, ya se enteraron de las condiciones de compra del producto, todo, ya pagaron, pero quieren certeza de cuándo les va a llegar su producto. Entonces hay distintas instancias en que si la información está clara desde un principio, está todo a disposición del consumidor, esos son puntos a favor. Y las fricciones se podrían dar mínimas al momento ya de esperar la llegada de un producto. Buenísimo, Yarka, gracias. Claudia, y desde el punto de vista ahora, digamos, el que está en caja, ¿no? El que está en el retail, ¿cuáles acciones crees que empiezan a contribuir o qué hay que hacer para poder mejorar esa experiencia y, por ende, subir la confianza, elevar la confianza? Yo creo que en las empresas de servicio en general durante mucho tiempo hubo como miedo a abrirle la puerta como a la voz del cliente, como a recibir reclamos, a abrir canales de comunicación, hacer muchas encuestas. Hoy día creo que afortunadamente estamos en todo lo contrario, y a mí me parece que es un poco lo que decías también tú antes, como en la medida que uno deje disponibles canales de comunicación, que uno asuma que el cliente, que uno puede tener problemas, y a todos nos puede pasar, pero que en el fondo ahí también vienen las certezas de qué es lo que hay que hacer en caso de un quiebre de experiencia, que el cliente sepa, tenga súper claro cuáles son todos los canales por los que se puede comunicar, y que finalmente eso también tenga un plazo, tenga una cierta como una norma que se cumpla. Al final,
la idea de abrir los canales de comunicación con el cliente finalmente es hacernos cargo. Nosotros no sacamos nada con hacer miles de encuestas de NPS todos los meses y al final no nos hacemos cargo de lo que los clientes nos dicen ahí. Entonces, yo creo que finalmente el abrir canales, no tenerle miedo a la voz del cliente, recibir reclamos, finalmente te permite hacer mejora continua. Y devolverle al cliente oye, gracias a que tú me informaste esto, yo me di cuenta de esto y pude generar todas estas mejoras, también es una oportunidad. Y también en el minuto, lo que mencionábamos delante, en el minuto finalmente de que se produce un quiebre, la empatía es súper relevante, entender al cliente y entenderlo también, no solamente cuando reclama, sino que también es, por ejemplo, lo que está pasando ahora. Hoy día estamos en un contexto económico súper complejo, hay una alta inflación, hay mucha desconfianza precisamente hacia las empresas. Muchos clientes tú los escuchas y dicen, oye, a lo mejor ustedes están como subiendo los precios, como un poco especulando en este contexto, y darle respuesta. Fondo, la peor reacción que uno puede tener es así como, oye, tú no entiendes nada cómo funciona este negocio, sino que explicarle al cliente, y tratar a veces ni siquiera explicarle, como en el fondo es como en el fondo, oye, ¿cómo yo me salto un poco eso? Construyo confianza, por ejemplo, a través de los mensajes comunicacionales, a través de entender al cliente, de que, no sé, nosotros hoy día, por ejemplo, Unimark es una marca de mucha celebración. Hoy día tenemos que seguir eso. Nosotros no necesariamente tenemos que dejar de hacer eso porque la gente quiere seguir celebrando, pero a lo mejor tenemos que ser un poco más empáticos en los mensajes. Y desde eso también construir confianza, decirle al cliente, oye, si yo sé lo que está pasando, no me voy a hacer el loco, te voy a ayudar. Voy a entender en este contexto, voy a tratar de apoyarte, sea lo que mencionaban ahí los clientes, con ofertas, promociones, en lo que yo sé que a ti te interesa, en lo que sé que a ti finalmente tiene más valor. Creo que también esos son espacios para construir confianza, como desde la comunicación directa, a través de estos canales, pero también desde la comunicación masiva de comunicar entendimiento y comunicar empatía. Buenísimo, Claudia, gracias. En Carolina, llegó una pregunta y que me encanta porque es así incisiva, ¿no? Digamos, y para esto estamos también. Dice, ¿qué espacios ves que hay para innovar en la industria farmacéutica, dado que en general se percibe a esta industria como lenta o anticuada? ¿Sí? ¿Y qué relación hay también con esto en cuanto a la percepción de las farmacéuticas ahora con todo el tema de las vacunas? ¿Sí? Pero sobre todo el primer punto. Súper. Sí, de todas formas las farmacéuticas efectivamente son vistas bien como anticuadas, y yo creo que mucho de eso tiene que ver porque normalmente como farmacéuticas no abrimos o no disponibilizamos mucho los canales de voz de cliente que de hecho se comentaba antes por Claudia. Y esto principalmente porque en las industrias farmacéuticas hay muchos temas relacionados con el compliance y con cómo realmente tú puedes llegar a hablar con el cliente, a entender su dolor, pero sin necesidad de venderle un producto. Porque éticamente nosotros no queremos, digamos, promocionar la venta de productos. Al final, los productos farmacéuticos están full diseñados y pensados para mejorar patologías, pero nunca para promocionarlos, como a diferencia del retail, que sí te interesa promocionar, masificar, vender. Entonces, esa doble línea y esa balanza de yo necesito escuchar a mi cliente, necesito entender sus dolores, pero desde otra mirada, no desde la comercialización como una farmacéutica, sino de cómo realmente yo soluciono ese dolor terapéutico, esa patología crónica que puede tener o aguda que puede tener ese paciente. Y yo creo que ahí en esa conexión hay mucho valor y hay muchas oportunidades de innovar. Y yo creo que las farmacéuticas, justo dado todo el tema de las vacunas y del COVID, se han abierto la posibilidad de interactuar directamente con el paciente. Normalmente esa relación se delegaba en las farmacias, se delegaba en las instituciones de salud, y ahora el COVID abrió este espacio de que una farmacéutica vaya directamente con el paciente, y yo creo que hay una oportunidad gigante para innovar, para ofrecer canales de comunicación, plataformas de interacción con los pacientes, pero obviamente siempre cuidando esto que les digo que es súper importante para nosotros y que yo creo que la industria ha venido un poco atrasada en eso, y es cómo habilitar la voz del cliente sin necesidad de promocionar medicamentos al paciente final. Buenísimo, buenísimo. Y no es fácil, ¿no? Como dicen en inglés, han estado en el spotlight.
Voy yo con otra pregunta que hay ahí sobre qué pasa en empresas que no venden productos, sino que venden servicios. Y especialmente cuando se vende servicios se vende mucho tema de confianza, sobre todo en el mundo financiero, preguntan, ¿sí? Donde la confianza es clave, me movieron la pregunta, perdón, donde la confianza es clave para poder elegir el producto, ¿sí? Y hay un tema fundamental con esto, ¿sí? Y sobre todo en el mundo financiero, y lo que plantea nuestro estudio es la importancia sobre la claridad de la información, ¿sí? Donde de vuelta responde a esa certeza, eso de que no tengo letra chica, etc. Ahora, cuando tocamos el tema de inversiones, que es mucho más complejo, porque una cosa es que yo voy a pedir plata, que uso una cuenta en un banco, etc. Ahora, cuando yo deposito mi plata en una institución, estoy depositando confianza. Ahí sí, y lo hemos conversado con otros actores dentro de esta industria, la confianza más que nunca está en el centro. Y parte de esa confianza, y quizá algunas instituciones confunden que más información es hacerlo más complejo, y a veces no lo es. Es que la información sea simple, que sea certera y que sea entendible para el segmento del cliente al cual van, ¿sí? Entonces, no es complejizar que porque tengo que dar más información, tengo que subir, digamos, todos los fact sheets que hay y con cómo se mueve el fondo de inversión, sino simple. Y también ha demostrado, ayer conversábamos con un cliente de esta misma industria, sobre estos algoritmos que en función del perfil del consumidor automáticamente sugieren una cartera de inversión. Eso es cómo se construye confianza. Ah, porque me conoce, me sugiere esto y lo hace también simple, ¿sí? Eso de ahí también es fundamental, ¿sí? En los minutos que nos quedan voy a poner y hay varias preguntas más ahí, pero si tuviéramos la bola de cristal, y esto es para el panel en general, ¿no? ¿Hacia dónde ven que va el futuro de la experiencia de clientes? ¿Sí? ¿Para dónde va a seguir evolucionando esto? Y para cambiar el orden, empiezo con Carolina y después sigo con Claudia y Yerka. Súper. Oye, mira, por lo menos desde lo que yo veo desde el sector salud, yo creo que en general toda la industria está moviéndose bien lenta, entonces yo creo que la experiencia de usuario en términos de salud está muy pensada hacia la digitalización, hacia cómo hacemos que el cliente viva una única experiencia, pero desde todos los sectores del ecosistema, no separadamente como hoy sucede que vamos al pagador, al ISAPRE o a FONASA, y de ahí tengo una experiencia, después si necesito comprar un medicamento tengo otra, después si necesito agendar una cita con otro médico otra, sino cómo logramos consolidar y unificar esa experiencia en una única, en un único viaje, y obviamente habilitando plataformas digitales. Eso es lo primero. Y lo segundo, que se comentó antes y que tú deslizaste brevemente, que están haciendo un estudio, es cómo nosotros logramos transmitir la promesa de marca que nosotros internamente tenemos, queremos transmitir, y cómo hacemos vivir tanto en la interna de nuestros empleados y cómo la transmitimos a nuestros clientes, a nuestros pacientes, para que realmente vivan esa promesa que nosotros tenemos, que no tiene que ver necesariamente con ganar plata o con vender más o con generar retail, sino con este propósito real, empático y cercano al cliente que queremos generar en la industria. Buenísimo, Carolina. Desde tu perspectiva, Claudia, ¿hacia dónde ves el futuro? Fácil la pregunta, ¿no? Sí, voy a sacar aquí mi bola de cristal. Lo que nosotros vemos como tendencia y como crecientemente valorado en el mundo del retail, yo creo que hay dos grandes temas como que tienen que ver con el servicio. Uno es la personalización. Finalmente el cliente nos entrega datos, y el cliente hoy día es súper consciente de que nos está entregando información y va a esperar algo a cambio de eso, y ya lo está esperando. Es como ellos saben que esto es quid pro quo, en el fondo. Así que creo que debiera tender hacia la máxima personalización posible, desde las ofertas, las promociones, los productos, los canales, los mensajes, todo en el fondo cada vez más pensado para mí, por una parte.
Creo que en ese mismo sentido la omnicanalidad ya es una tendencia y va a seguir creciendo, porque finalmente también la omnicanalidad es parte de la personalización. Hay clientes, sobre todo en el mundo de... Cuando partió la pandemia pensamos que todos nos iban a quedar comprando por internet, y resulta que hay gente que añoraba volver a la sala porque le gusta la compra presencial. Entonces también es en el fondo ofrecer una buena experiencia en los distintos canales, que la experiencia en los distintos canales además sea coherente, porque finalmente el cliente se está relacionando con una marca, no con un canal. Y creo que la última tendencia tiene que ver con esta preocupación constante del cliente de quiénes son los que están detrás de las distintas empresas. Esto que hablábamos de la sostenibilidad, del cuidado de los trabajadores, el involucramiento en las comunidades, qué sé yo. Creo que son como 3 grandes temas que el cliente está cada vez más interesado y más pendiente. Buenísimo, Claudia, gracias. Yarka, desde el punto de vista y la visión de la Cámara de Comercio en el mundo e-commerce, ¿hacia dónde ves que va el futuro de la experiencia y cómo se va a seguir construyendo confianza? Yo concuerdo con lo que decía Claudia de la omnicanalidad, entregar la misma atención, el mismo servicio tanto online como presencial. Creo que también es relevante que las marcas, las empresas más chicas que no tienen sus áreas de atención al cliente se preocupen y lo incorporen, no necesariamente con grandes presupuestos, pero sí empoderando a las personas que están a cargo. Pero también hay un tema súper relevante que nos ha tocado ver desde la Cámara, y por eso hacemos talleres con nuestros socios, en que muchas veces la información queda en un cierto nivel y no todas las personas que trabajan en una determinada empresa saben de un producto o de una promoción o de una oferta. Entonces puede que alguien conteste el teléfono y no sabe qué contestar porque no está empoderado. Y no tiene la respuesta. Entonces yo creo que aquí hay un tema de comunicación que es clave en el proceso de atención al cliente, en que todos los funcionarios de una empresa sepan si es que están en una promoción, si están en oferta, si el producto se agotó o las características de algún producto, de manera de no dejar al cliente con una respuesta que no lo satisfaga, sino que en todo momento parte por la comunicación interna, y eso tiene que ver con sostenibilidad, en cómo se trabaja las relaciones humanas dentro de la empresa. Y una empresa que esté toda en un trabajo en equipo van a saber qué responder, y eso también es atención al cliente. Diría que por ahí va el tema. Buenísimo, buenísimo. Y coincido con eso, Yarka, cada vez más estamos viendo la relación que hay entre la experiencia del colaborador, es un estudio que estamos próximos también a publicar, ¿sí? Y la relación que tiene sobre cómo el colaborador se siente dentro de la empresa y cómo transmite experiencia, confianza, etc. ¿Sí? Cierro con una última, diciendo muy respetuosos por el tiempo. Marco preguntaba sobre clientes que hayan tenido una mala experiencia con nuestras empresas, ¿sí? ¿Cuál es el proceso, o si existe un proceso para poder corregir esa mala experiencia, ¿sí? Y si es bueno o si es rentable hacerlo, ¿sí? Y la respuesta es: siempre es rentable. Y también dentro de este círculo de confianza donde estamos todos los que trabajamos en esto, ¿no? Siempre que en todos sectores existen quejadores seriales, ¿sí? El que siempre está buscando la ventaja de algo. Dejando ese quejador serial fuera, ¿sí? Cuando hay un quiebre de confianza, la rentabilidad, y por eso poníamos los números antes, es decir, el impacto en rentabilidad, en ventas futuras dentro de la empresa para corregir instancias donde se ha perdido la confianza, es clave. Y sobre todo hoy en el mundo digital, en el mundo de redes, una mala experiencia no resuelta, y no resuelta no quiere decir que le di la respuesta que esperaba, sino que le contesté y probablemente le expliqué por qué no, ¿sí? Empieza a ser exponencial y empieza a contagiarse. Entonces, sí termina siendo fundamental, ¿sí? Nos hemos quedado sin tiempo, ¿sí? Pero ha sido una excelente charla. Nos han quedado varias preguntas por ahí, que ahí vi que Francisco, y muchísimas gracias, mientras que yo iba conversando, estuvo ahí contestando, ¿sí? Si alguien no pudo bajarse los estudios, creo que vale la pena, Javier, poner de vuelta los QRs, ¿sí? Donde estaban los 3. Agradecerle a Claudia, Carolina, que es Yarka, y por supuesto a Pancho, por el tiempo, disposición, y sobre todo por la apertura para comentar, ¿no? Qué es lo que pasa dentro de cada una de sus distintas instituciones, ¿sí? Así que con eso
quedamos en contacto, quedamos a disposición, cada uno de nosotros. Ahí están los códigos QR, nos hemos alargado 2 minutos más, pero nuevamente muchísimas gracias, excelente panel, y gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Dejamos puesto el QR. Gracias. Gracias. Muchas gracias, chao.